La casa de madera en la que vivían Pablo y doña Marta chirriaba con el viento como si tuviera memoria propia. A diario, la casa olía a tierra removida y a leche caliente. Al anochecer, la madera soltaba suspiros que parecían palabras antiguas. Don Mauro, hasta semanas antes, había sido el que afinaba esos suspiros con manos curtidas. Despertaba antes del alba, guiaba las labores, arreglaba cercas y contaba los bueyes antes de que la noche cerrara el rancho. Cuando la fiebre lo vino a buscar, se fue en silencio, como quien dobla una sábana vieja y la guarda en el armario, dejando detrás la paciencia y la deuda. La deuda había comenzado como tantas otras, una cosecha mala, semillas que llegaron tarde, un medicamento que costó más de lo previsto. Don Enrique, hombre de hacienda, con botas limpias y sonrisa calculada, había ofrecido el dinero en un saco y un apretón de manos. «Te lo devuelves cuando Dios y la tierra nos lo permitan», había dicho, y su voz quedó en la casa como una semilla de hielo. El trato venía con condiciones que, con el paso de las semanas, se volvieron cadenas. Don Mauro pagó con trabajo y con noches sin descanso, y al enfermar quedó la cuenta pendiente, los papeles, el nombre, la firma en el cantón del pulgar. Cuando la muerte cerró la puerta sobre él, la firma siguió pesando. Pablo no tenía tiempo para esperar favores que no llegaban. Era joven, con manos grandes y mirada afilada por el trabajo. Su dolor mezcló la rabia con una responsabilidad que le vino por la sangre. Sostener la casa, buscar medicinas, calmar a doña Marta cuando la mirada se le extraviaba en los recuerdos. Vender uno de los bueyes parecía la única salida para evitar que las deudas crecieran como la maleza. Lo intentó en el mercado, acarició el lomo de los animales, contó monedas, ofreció su trabajo como pago adelantado. Don Enrique, desde su porche de tejas, sonrió con la suficiencia de quien guarda aún mucho por robar. Mandó a sus hombres a hacer cuentas y al día siguiente se presentó con una orden. Los hombres de Enrique llegaron con papeles y con manos largas. No hubo gritos, no fue necesario. La ley de los que tienen peso basta para inclinar las cosas. Se llevaron 2 vacas y el potrillo que más quería Pablo. Se llevaron la esperanza en bolsas bien atadas. Doña Marta lloró en la cocina, pero no dejó de frotar la mesa como si el gesto pudiera devolver lo perdido. Por las noches, Pablo repasaba las marcas del arado en su mente, intentaba recordar el nombre de cada animal y se preguntaba cómo iba a sostener la tierra sin el sudor de las bestias. La tarde en que enterraron a don Mauro, el cielo se quedó bajo. La gente del pueblo habló en voz baja, como quien teme despertar algo dormido. Nadie, o casi nadie, se atrevió a mirar a don Enrique. Su presencia en la iglesia fue un aviso más de la distancia que la riqueza impone. Uno que otro vecino lo miró con desprecio, otros con miedo. Cuando la procesión volvió al pueblo, Pablo sintió de cerca la humillación y la injusticia. Aquel hombre con las botas limpias se enriquecía con las pérdidas ajenas, y la palabra compasión no cabía en su vocabulario. Después de la sepultura, la casa quedó con menos risa. Las noches, sin embargo, trajeron algo nuevo. Ruidos de pasos en el patio que no pertenecían a las cabras, un tintineo que se parecía al sonido de monedas golpeando madera. Pablo despertó una madrugada por el leve rumor de tela rozando una mesa. Creyó que era el aire, la casa ajustándose, y volvió a dormitar. Pero la repetición llegó, puntual como un reloj. Monedas que danzaban contra el viejo baúl,
la leve fricción de una bolsa sobre el piso. Doña Marta dijo que había sentido la mano de don Mauro en la suya, tibia y segura, y que en su sueño lo vio con el saco sobre el hombro, como cuando se iba al pueblo a vender. Los sonidos fueron creciendo. Vecinos confesaron haberlos oído desde sus propios umbrales. Un perro de la vecindad aprendió a aullar a la medianoche y luego cayó, como si supiera que su ladrido no bastaría. Pablo, que no era hombre de mitos, empezó a pensar en milagros, porque la realidad le ofrecía pocas salidas. Fue entonces que, en una noche de luna menguante, lo vio en el portón. Una figura erguida, de camisa vieja y sombrero raído, con la sombra hecha de la humedad y la tierra. No tenía miedo. El cuerpo no olía a descomposición, sino a campo mojado y a tabaco. Los ojos, cubiertos por la sombra del sombrero, brillaban con una calma que a la vez era mandato. Pablo parpaleó, y la figura se acercó sin prisa. Doña Marta, que había sentido el mismo soplo en la mejilla, se encontró de rodillas sin comprender cómo había llegado hasta allí. Don Mauro, en un silencio que no necesitaba palabras, dejó sobre la mesa un saco de tela lleno de monedas. La boca de Pablo se secó. Era como si la casa misma exhalara justicia. Al amanecer, la bolsa seguía ahí. Contuvieron el aliento y sorprendieron el ruido seco que hacían las monedas al caer en la palma. No eran muchas, no alcanzaban a cubrir todo, pero eran suficientes para reclamar lo básico, pagar la orden puesta sobre sus cabezas, comprar medicinas, devolver la dignidad que se escurrió. Pablo sintió el pecho como si alguien hubiera apretado una piedra en él. Mezclada con la gratitud, la rabia despertó como siempre, y se preguntó si la justicia de la noche obligaría también a que la contabilidad moral quedara saldada. Las monedas fueron justo a donde debían. El escribano del pueblo, un hombre de manos lentas que dejó constancia y puso sello. El oficio se entregó en la puerta de la hacienda de don Enrique como si la entrega fuera un acto ritual. Pablo no fue. Prefirió esperar junto a doña Marta, escuchar el sonido de la lluvia rozando el techo y dejar que la bolsa hablara por él. La noticia corrió como pólvora. Alguien había llevado el dinero para pagar lo que era justo. En la misma noche en que la bolsa desapareció de la casa, se supo que, en la hacienda, alguien había hallado en su escritorio una nota con una cifra y una firma que no dejaba lugar a dudas. El pago estaba completo. Don Enrique, al recibir la noticia, se quedó primero indiferente, después contrariado. Llamó a sus hombres, revisó cajas y cofres, hizo cuentas con ojos rasgados por la sorpresa. La sensación de control, que para él era una segunda piel, se rascó hasta sangrar. La gente empezó a mirarlo de otra forma, con el peso de un rumor que no se alimenta de fantasía, sino de prueba. La deuda había sido pagada por manos que ya no podían sostener el arado, y eso era un agravio que la codicia no esperaba. Esa noche, don Enrique no durmió. Salió a la galería y miró a la vecindad como quien busca en el silencio un espejo que le devuelva su nombre. El viento trajo de nuevo el tintineo de monedas, pero esta vez venía de lejos, de la dirección de la casa de Pablo. Sus hombres juraron no haber oído nada, pero juramentos hay tantos como necesidades, y la verdad suele preferir la soledad. Don Enrique, que jamás había conocido miedo sin un arma a mano, sintió una mirada sobre su nuca, y en algún rincón de su pecho germinó el arrepentimiento, una emoción tan rara en su casa que lo asustó más que la malicia. Al romper la madrugada, un mensajero llegó con las primeras noticias que nadie hubiese querido oír.
El caballo que siempre montaba don Enrique había sido encontrado suelto en el monte, sin bestia y con las bridas sujetas por una cuerda cortada. Pegado a la cuerda, un pañuelo con las iniciales de un hombre que ya no estaba. Nadie dijo la palabra que algunos murmuraron en susurros: se lo llevó. Se lo llevó, dijeron, y no supieron si la frase era amenaza o consuelo. La rueda de la vida empezó a girar con un ruido nuevo. Esa misma noche, don Enrique recibió, sin previo aviso, la visita que nadie deseaba pero que muchos esperaban. Lo encontraron en su despacho, pálido, como si la cera de su ánimo se hubiera derretido. Sobre su mesa, una bolsa de tela igual a la que había aparecido en la casa de Pablo. Las monedas ya no eran necesarias, lo que la bolsa traía era otra cosa, el eco de los pasos de quien fue y ya no volverá. Don Enrique se aferró a la mesa como si eso lo anclara a la vida. Cuando las monedas por el borde del saco empezaron a rodar sobre la madera, el hombre comprendió lo que el pueblo había empezado a susurrar. La deuda era más profunda que el dinero, era el peso de una vida que había sido despojada. No hubo gritos ni violencia explícita, la escena que contaron los empleados fue muda y llena de pequeños detalles. El humo del cigarro que se apagó sin consumirse, la respiración entrecortada que poco a poco se fue volviendo larga, una expresión en don Enrique que mezclaba el horror con la extraña calma de quien al fin reconoce su falta. A la mañana siguiente, el hombre fue encontrado sentado en su silla, con la mirada hacia la puerta, como si hubiera visto pasar una figura por el corredor. Nadie tocó su cuerpo. Sus ojos, abiertos y limpios, miraban algo que los demás no lograban ver. Murmuró pocas palabras antes de cerrar los ojos por última vez. Pidió perdón de una manera que sonó más a alivio que acto humano. Algunos dijeron que lo habían visto, que una sombra lo había acompañado hasta el umbral de su vida. Otros, con menos fe y más hambre de explicación, dijeron que el viejo juez de la tierra había actuado y que la suma de las faltas y la noche había traído justicia. Con don Enrique fuera del camino, lo que siguió fue un lento y doloroso regresar. Los hombres que habían tomado las vacas devolvieron los animales, no por caridad, sino por la presión de una ciudad que ya no miraba con los mismos ojos a quien se había enriquecido con hambre ajena. Las vacas volvieron al corral como si no hubieran sentido el viaje. Olieron la casa, llamaron por nombres que las manos antiguas recordaban. La comunidad, que en un tiempo miró para otro lado, se acercó a dar la mano y a decir palabras que limpiaban algo más que polvo. Palabra de consuelo, de reconocimiento, de restauración. Pablo no buscó venganza, quería la tranquilidad que permite trabajar sin tener que mirar de reojo al porche del vecino. Con las monedas que quedaron, arregló la cerca, compró semillas y pagó lo que quedaba. La casa dejó de suspirar con la misma intensidad de antes. El aire volvió a ser ocupable. Doña Marta plantó en la esquina de la cocina un pequeño trozo de maíz en memoria de don Mauro, y cuando brotó, hubo una fiesta silenciosa. La gente del pueblo empezó a recordar a don Mauro no como el hombre que se fue, sino como el que volvió a poner la balanza en su lugar. Con el tiempo, la historia tomó el tono de leyenda. Las madres la contaron a los niños como advertencia y consuelo, que la avaricia no duerme tranquila, que la honra y el trabajo tienen defensores inesperados. Algunos la contaban con miedo, otros con orgullo, y todos con la certeza de que en la noche el campo escucha y responde. Pablo, ya algo mayor, no olvidó la noche en que la bolsa cayó sobre la mesa. Dejó a sus hijos el ejemplo de su padre y la recomendación de no prestar la dignidad por un saco de monedas. Doña Marta, al pasar por la plaza, veía en las miradas de quienes la saludaban la reparación que no se compra con plata, la honra.
Esa honra fue celebrada en un pequeño acto en la iglesia del pueblo. No hubo pompa, solo gente que volvió a llamar por su nombre al hombre que había trabajado la tierra con la paciencia de quien sabe que el tiempo paga. En la entrada, alguien dejó una moneda sobre la tierra, como quien deja flores. La comunidad recogió el fruto de lo que había pasado, no solo la restitución material, sino una lección. A don Enrique, dijeron algunos, lo llevó la noche. A otros, la culpa y el arrepentimiento lo pulieron hasta la muerte. A todos ellos les quedó la sensación de que la justicia, a veces, viene de la manera más extraña. Al final, la casa volvió a tener risa, y las monedas que habían tintineado en la noche se convirtieron en historia que se contaba con voz baja y respeto. Pablo cerraba la puerta cada noche, sabiendo que la tierra y la memoria eran aliados poderosos. Doña Marta, cuando regaba el pequeño maíz de la esquina, hablaba con la voz quebrada y agradecida. «Mauro, gracias», decía. Y el viento le respondía con un murmullo que podía ser olvido o perdón. Nadie supo distinguirlo. Si esta leyenda les dejó algo, cuéntenos cuál momento los movió más. ¿La aparición en la noche? ¿La bolsa de monedas sobre la mesa? ¿O la forma en que la comunidad restituyó lo que se había perdido? Suscríbanse para escuchar más relatos así y compartan esta historia con alguien que necesita recordar que la dignidad, al final, encuentra maneras de cobrar lo que le pertenece.